Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no hace creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene el Hijo, tiene la vida. Quien no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por allí me estaba haciendo notar alguien que las revistas
que suelen traer las lecturas diarias no coinciden con las lecturas que nosotros estamos haciendo aquí. Yo le explicaba, por si acaso hay alguno aquí que tenga la misma dificultad, que es que en este tiempo hay unas lecturas que se hacen antes de Epifanía y otras que se hacen después de Epifanía, y que eso depende de en qué fecha se celebre la fiesta de la Epifanía. Por ejemplo, en el Vaticano y en algunos países, la Epifanía se celebra fijo el 6 de enero. Entonces hay unas lecturas hasta el 6 de enero y hay otras lecturas para después del 6 de enero. Pero en cambio nosotros la celebramos en domingo y este año nos tocó el 2 de enero. Entonces las lecturas que se hacen son las que están prescritas para después de Epifanía. Por eso el descuadre que hay con las revistas. Pero bueno, vamos a lo del mensaje. Estamos en la Epifanía, es decir, la manifestación. Esta manifestación de Dios se da en Jesús. Y es en Jesús donde se nos manifiesta el verdadero amor de Dios. Ese amor de Dios, como lo señalaba desde temprano hoy, tiene una característica aparentemente contradictoria, porque a la vez que es integrador, aparece como disociador. Es integrador porque el amor de Dios reconcilia a la humanidad con Dios, reconcilia a los seres humanos entre sí y entonces les crea un hogar donde se sienten acogidos, que es la comunidad de Jesús. Eso tiene que ser la comunidad de Jesús. Si no es eso, no es de Jesús. La comunidad de Jesús tiene que ser el hogar donde se sientan acogidos todos los seres humanos y donde se sientan como en su casa. Pero es disociador el amor que se manifestó en Jesús porque saca a la gente del mundo, de la sociedad injusta, y la traslada al reino de Dios. Entonces, eso de estarle restando gente al mundo aparece como una disociación, pero es que así es como se comporta. Vamos a verlo en la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Nosotros escuchamos estos textos con nuestra manera de pensar de hoy y a veces de una forma que no sintoniza con la intención que tenía el escritor. Por ejemplo, dice: una vez estando Jesús en una población, se presentó un hombre lleno de lepra. Aquí hay algo que para nosotros no tiene ninguna importancia. Sin embargo, en la época en que fue escrito el Evangelio, enseguida la persona dice: hey, ahí hay algo que no encaja. ¿Qué es lo que no encaja? Que un leproso nunca estaba en una población. Los leprosos debían estar por fuera de las poblaciones. Entonces, si aquí se nos dice que estando Jesús en una población se le presentó un hombre lleno de lepra, no es que el evangelista no supiera cuál era la legislación de aquella época, claro que la conocía. Lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que aquí hay algo. Y lo que hay es esto:
esta lepra no es una enfermedad física, es una condición moral. Este leproso que se le acerca a Jesús no es alguien que tiene la lepra que nosotros hoy conocemos como el mal de Hansen. Comencemos por esto. La lepra como tal fue, digámoslo así, establecida su figura, su morfología por un médico noruego llamado Gerhard Hansen, por allá en los años 1870 y pico. Pero fue confirmada por un biólogo alemán por allá en los años 1880 y pico, casi unos 10 años después o menos. En todo caso, lo que en la Biblia se llama lepra no es lo mismo que hoy llamamos lepra. De hecho, en la Biblia se habla de la lepra de las paredes de la casa. Y lo que se considera lepra de las paredes es el moho que se forma por la humedad. En aquella época, la simple pañalitis, la micosis de la piel se consideraban lepra. Todo eso se consideraba lepra. Entonces no había una distinción neta, clara de la lepra, pero sí había una cosa, y era que todo el que se considerara leproso tenía que estar excluido de la convivencia social, porque se pensaba que la lepra era la hija primogénita de la muerte, así dice en el libro de Job, y que la lepra, por su carácter calamitoso, era el máximo castigo de Dios. Aquí tenemos la idea del Dios castigador y del Dios que castiga mandándoles desgracias a los seres humanos que son pecadores. Eso queda completamente desvirtuado con la manifestación del amor en Jesús. Jesús nos muestra que Dios no castiga y que Dios no detesta a los pecadores, que también a ellos les ofrece su amor, también a ellos los ama. Así que cuando se nos habla de este hombre lleno de lepra o cubierto de lepra, en esa población se nos habla de una persona que por su condición moral es considerado alguien a quien hay que evitar, porque se supone que el contacto con esa persona lo hace a uno impuro. Hoy hablan de personas tóxicas. Bueno, este hombre se le presenta a Jesús con una súplica muy sentida: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí no habla de curarme, ni habla de sanarme, sino de limpiarme. Es decir, como cuando nosotros hablamos de limpiar el buen nombre de una persona, que se trata de reivindicar a esa persona. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Limpiarlo entonces significa dos cosas. Primero, garantizarle que Dios no lo rechaza. Segundo, permitirle incorporarse al pueblo de Dios. Y Jesús no lo duda, extiende la mano. Este gesto ya lo hemos comentado en otras oportunidades,
extender la mano es un gesto liberador. Jesús quiere liberarlo de su propio prejuicio, porque Él lo ha admitido, y del prejuicio de los demás que lo consideran alguien a quien hay que mantener a distancia. Y lo que dice el evangelista es también para llamarnos la atención. Enseguida lo dejó su lepra. Como que la lepra vio la mano extendida de Jesús y salió corriendo. Es una manera de hacernos ver que aquí de lo que se trata es de un prejuicio que estaba envolviendo a esta persona y que Jesús hizo cesar ese prejuicio. Pero Jesús le recomendó que no le dijera a nadie. ¿A qué se debe esto? Es que Jesús sabe muy bien que esta persona, después de que Jesús haya extendido la mano y lo haya tocado, el gesto de extender la mano es liberador, el gesto de tocarlo implica comunicarle su propia vida, es salvador. El hecho de que Jesús se hubiera comportado así violaba la ley de Moisés, al menos como la entendían en su época. Y si este hombre sale y comenta eso, entonces la gente se va a venir en contra de Jesús, porque Jesús violó la ley de Moisés. Y si violó la ley de Moisés, toca apedrearlo hasta que muera. Por eso él le dice que no se lo diga a nadie. Lo libera, le garantiza la benevolencia de Dios, pero todavía no está en capacidad de que él dé testimonio por sí mismo de la libertad que Jesús le comunica. Sin embargo, le dice una cosa: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés en testimonio contra ellos. La traducción se queda muy corta cuando dice para que les conste. No es simplemente para que les conste a los sacerdotes, es para que a ellos les quede claro que lo que están haciendo está en contra del amor de Dios. Ellos con esa legislación están promoviendo la separación de las personas, el apartamiento, la exclusión de las personas. Se están comportando de forma inhumana y eso no está de acuerdo con Dios. Entonces Jesús lo manda para que vea él una diferencia, en tanto que Jesús le ha garantizado que Dios lo acepta y lo acoge. El sacerdote, cuando lo vea con la mancha que sea en la piel, lo va a rechazar, no le va a aceptar la ofrenda, porque no está curado de la lepra. Lo que entendieran por lepra. Y entonces, ahora Jesús se vuelve el blanco de la gente. La gente viene donde Él para que Él los cure. Aquí sí aparece el verbo curar, para que Él los libere, porque la gente estaba abrumada por los prejuicios religiosos que le hacían creer que Dios los detestaba porque eran pecadores, porque eran indignos, por mil cosas. Y en cambio Jesús garantiza que el amor de Dios está ofrecido a todos.
La gente viene para que Jesús les quite esos prejuicios, los libere de ese agobio. Pero él no buscaba fama. Él solamente quería manifestar el amor de Dios y por eso se retira a los lugares despoblados a orar, porque esa publicidad, esa fama y esas cosas pueden desviar, si no a Jesús, por lo menos a la gente para ponerla a pensar otra cosa. Y así nos dice entonces el evangelista que ese es el criterio para nosotros determinar lo que viene de Dios, el amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios es el que vence el mundo. El mundo no es el planeta ni es la gente. El mundo es esa organización social que perpetúa la injusticia, que la mantiene incluso a veces en nombre de Dios, como era el caso de la legislación de Moisés en tiempos de Jesús. Se le hacía pensar a la gente que Dios la rechazaba. Se cometía la injusticia de excluir a la gente del trato porque se suponía que Dios los detestaba. Ese es el mundo que hay que vencer. Ese mundo que presenta a Dios como excluyente, como que le arruga la cara a la gente, como que desprecia a la humanidad. ¿Y quién lo vence? Lo vence el que cree que Jesús es hijo de Dios. Aquí no se trata de decir, yo creo que Jesús es hijo de Dios. No, es que no es cuestión de palabras. Creer que Jesús es el hijo de Dios significa creer que lo que Jesús hace es lo mismo que hace Dios. Que lo que Jesús dice es lo mismo que dice Dios. Que Jesús manifiesta a Dios. Eso es lo que significa creer eso. Y Jesús se manifiesta, nos dice, por el Espíritu, por el agua y por la sangre. El Espíritu es la comunicación del amor de Dios. El agua es el bautismo, donde está su compromiso de entregarse por el bien de la humanidad. Y la sangre es el testimonio que dio en la cruz de su entrega cumplida en favor de la humanidad. Animado por el Espíritu de Dios, Jesús se comprometió y llevó su compromiso hasta la muerte en la cruz. Y eso es lo que nosotros ahora conmemoramos en la celebración de la Eucaristía, que Jesús se comprometió hasta la muerte dando su vida por todos. Los sacramentos del bautismo y la Eucaristía siempre nos llevan a lo mismo, la manifestación del amor de Dios en la persona de Jesús. Y ahora, al celebrar la Eucaristía, el Señor nos invita a que nosotros nos comprometamos con Él y que llevemos ese compromiso hasta el último día de nuestra existencia.